Hola, un cordial saludo. El ser humano se ve sometido permanentemente a situaciones que le generan tensión y estrés, especialmente la situación que estamos viviendo de incertidumbre. Este libro, Cuida tu salud mental, es una respuesta para que de manera práctica las personas desarrollen su potencial interior. Lo puedes conseguir a través de las redes sociales, la página web www.urielescobar.com.co y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Muy buenas noches. Bienvenidos al programa institucional Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Como todos los jueves, a partir de las 8 de la noche, de manera ininterrumpida, estamos presentando este programa. En el 2021 estamos en el 5º año de emisión ininterrumpida de este programa que, como siempre, tiene elementos para ayudar a la salud mental de las personas, de la familia y de las comunidades. Es patrocinado por SICO, una institución que tiene sus sedes en las ciudades de Cartago, de Pereira y de Dos Quebradas. Y siempre tratamos de que sean de actualidad los temas que estamos tratando, en lo que tiene que ver, por supuesto, con la salud mental. Hoy el programa es muy especial, es un programa que tengo muchas expectativas. Le hago la solicitud a quienes nos siguen, que les doy el agradecimiento por toda la sintonía que han tenido, la fidelidad a este programa, que participen de manera activa. Tenemos 2 personas que son expertas en el tema que vamos a tratar, entonces dudas, inquietudes, inclusive voy a leer algunos pequeños párrafos en el transcurso del programa y para que ustedes me digan qué obra se corresponde estos pequeños párrafos que voy a leer. Bueno, el tema de hoy es salud mental y lectura. La literatura de la existencia, un camino para la conciencia del sí mismo. Tenemos invitados muy especiales. Comenzamos con María Claudia Barcasnegra Acosta. Ella es profesional en lingüística y literatura, magíster en literatura, es doctora en ciencias de la educación y la comunicación y es docente. A María Claudia la conozco hace ya bastante tiempo. Sé que es de Cartagena, que es una experta bailarina y además nos une una amistad de bastante tiempo. María Claudia, bienvenida al programa Mente Cuerpo. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Uriel, por la invitación, por este gesto cultural que muchos no se meten a una empresa como esta, que es a través de los medios virtuales poder llegar a muchos para mantener un programa de salud mental. Muchas gracias por la invitación. Gracias, María Claudia. Y Rafael Patrocinio Alarcón Velandia. Él es médico psiquiatra, máster en psicogeriatría y demencias, magíster en literatura y es candidato a doctor en literatura. Con Rafa me conozco allá en la costa, hablan coloquialmente como un dicho, ¿no? Desde que el diablo era chiquito. Eso significa que nos conocemos hace muchísimo tiempo. Con Rafael no solamente nosotros nos conocemos, sino nuestras familias. Rafael ha visitado en Barranquilla, en Repelón, mi pueblo, a nuestras familias. Siempre le mandan muchos saludos. Yo también he tenido la oportunidad de acompañar a Rafa con su familia en Santa Rosa, acá en Pereira. Es un hermano, porque nosotros nos conocimos ya hace más de 30 años y continuamos con una gran amistad. Rafael, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa.
Muchas gracias, Uriel, por la invitación, a SICO y a todo el cuerpo técnico y profesional de SICO que lo acompañan. El tema que nos convoca esta noche espero que sea de interés de todos los asistentes y poder tener más que una charla, una conferencia, una conversación sobre diferentes temas que integran la literatura con la salud mental. En todo caso, esperamos que este tiempo que le vamos a dedicar esta noche sea del agrado de todos los participantes por esos medios virtuales. Con Uriel compartimos una amistad de mucho tiempo, ¿sí? Entonces hemos trabajado los mismos temas, alguna vez nos publicamos libros en conjunto, él cogió otra línea, yo cogí otra línea, pero seguimos con la misma amistad y los mismos intereses sobre la salud mental de las personas, las familias y la sociedad en general. Bueno, atentos por favor. Vamos a hacer un concurso porque el próximo programa hacemos el lanzamiento del libro. Entonces les voy a proponer a ustedes lo siguiente. Ya veo que se han conectado muchas personas. Voy a leer un párrafo de un libro y la primera persona que me diga el nombre y el autor de ese libro, vamos a ver de qué manera lo compensamos con un premio. Ok. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Bueno, ustedes pueden escribir, por supuesto, y me van diciendo. La literatura, yo en la convocatoria que hago, digo pues que la literatura, y eso porque estuve buscando, que la literatura es tan antigua que inclusive se remonta por allá al siglo XVII antes de la era cristiana. Pero antes de hablar un poco acerca de la literatura, me gustaría, María Claudia, que comenzáramos por el principio. ¿Cómo podríamos nosotros definir la literatura? Bueno, eso es un trayecto que ha sido discutido a través de la historia. Principalmente empezaron a tratar de ubicarlo los rusos, los formalistas rusos, estructurarlo, meter la literatura dentro del campo de lo científico, sistematizarlo, ubicarlo con unas características específicas, la literatura por la literatura, para poder entrar dentro, ponerse la bata del científico. Y pues viene con una trayectoria. Y muchos otros han tratado de definir la literatura, pero nosotros no podemos ubicarla o decir esta es la definición exacta. Simplemente podemos especular o podemos decir una literatura, ¿cierto? Y algunos la definen como ese arte de la palabra, ¿cierto? Que nos emociona. Otros la pueden definir como ese arte de la palabra o lo establecido por una sociedad como tal, ¿cierto? Como literatura. Y ahí es donde viene la discusión de la parte del canon, qué es lo que debe entrar, o para una civilización, qué es lo que debe entrar como literatura. Pero siendo más coherente con este programa sobre salud mental, podría afirmar, claro está, es una posición, que la literatura es el arte que nos pone a dialogar con nuestra parte interior, sean principalmente con nuestras emociones, con nuestros monstruos, con todo lo que llevamos dentro. Entonces, esa definición va más a fondo con lo que nosotros hacemos cuando leemos, cuando nos ponemos a dialogar con nosotros mismos. Para algunos puede ser cierta, para otros no, simplemente es una posición
y que a lo largo de todo el trayecto de ser docente, ahora desde la parte universitaria, desde la parte de la docencia de primaria, de bachillerato, cuando uno los pone a leer, eso hay un cambio, una transformación del ser humano y se nota. Entonces hay un diálogo consigo mismo que va haciendo que uno mute a medida que va leyendo. No sé si están satisfechos con la respuesta. Bueno, eso abre un campo, María Claudia, infinita, ¿no? De posibilidades, de opciones que nosotros vamos a tratar, por supuesto, de ir aclarando a lo largo del programa. Hablabas tú, pues, acerca de la literatura como una experiencia de el ser y también la conectas con lo que tiene que ver con la parte de la salud mental. Abres un campo de posibilidades muy, muy grandes, pero me gustaría, para seguir con el hilo que nosotros llevamos, Rafa, que nos hables un poquito con respecto a la historia de la literatura. Y de una vez, como amigo, te lanzo la primera inquietud, la primera pregunta. La literatura, yo estaba reflexionando en estos últimos días con respecto a la literatura. Antes de que me hable sobre la historia, la literatura es la expresión de una época, de una civilización. O sea, el literato en este caso lo que está es mostrando, desnudando, digamos así, a una sociedad. Adelante, Rafa. Bueno, la historia, me voy a referir a la historia de la literatura en el mundo occidental, porque el mundo oriental tiene, digamos, otra historia de la literatura. En el mundo occidental y en general se cree en antropología que el hombre empezó a construir literatura cuando empezó a pronunciar fonemas para después formar palabras y después formar oraciones. Los primeros vestigios de literatura es la narración oral, y eso hay vestigios que la narración oral en el mundo occidental empezó unos 15.000 años antes que Jesucristo. Entonces, la literatura empieza cuando el cerebro se ha desarrollado, cuando el hombre, que era un nómada, se vuelve sedentario, se organizan en comunidades y esas comunidades lo vuelven un ser social. Al ser social, tiene la necesidad de comunicarse primero por sonidos guturales, después con fonemas, con oraciones y con frases para poder entenderse y convivir. Ahí nace, digamos, la literatura. Un hecho muy importante que los antropólogos y los genetistas nos informan, que el hombre, cuando se volvió en clanes, dejó de ser nómada por volverse sedentario, aprendió la caza y la pesca. Al cazar y al pescar comió carne, y la comida de las carnes hizo que se realizara una mutación y se generara una mutación que se llama FOSP2. Esa mutación genética en el cerebro ocasionó o conllevó al desarrollo del fonema y al desarrollo de la palabra, y empezó la semántica, darle nombre a las cosas y comprender que por el nombre que era una cosa. Ahí empieza la literatura, porque el hombre empieza a narrar primero sus experiencias personales ante las vicisitudes del medio ambiente. Entonces, en literatura, en historia de literatura, siempre se empieza narrando. Sí, el hombre empieza narrando. Acuerde que los niños lo primero que hacen es hablar, narrar experiencias personales hasta que se desarrollan y forman conceptos. Ya hacia el año 12.000 a 10.000 antes de Cristo, en el mundo occidental, sobre todo en todo ese mundo de las islas griegas y el mundo asiático
occidental, empieza esa literatura narrativa oral, empieza a ser escrita. Primero a través de signos y algunos jeroglíficos, y después se van formando las palabras básicas de un idioma y se va transcribiendo primero a arcillas, a piedras, a arcillas, a diferentes elementos donde se pudiera grabar las narraciones orales. Del siglo VIII hasta el siglo IV en Grecia antigua se desarrolla una gran literatura ya escrita, donde se consignan no solamente las vicisitudes del individuo como tal, las vicisitudes existenciales que la literatura, sino que empiezan a narrarse y a escribirse, y aparece el teatro griego para contarnos y reflejar las situaciones sociales de la época. Nace el teatro griego, que tiene un desarrollo histórico en la literatura muy importante. Y de ahí para adelante hasta nuestros días hay un desarrollo literario, no solamente hasta llegar hoy como lo que estamos haciendo en ese momento, hasta los medios virtuales. La literatura ha tenido muchas fases a través del desarrollo histórico, no solamente de los seres humanos, sino de la sociedad, de los clanes que ha tenido. Entonces, contestándole la pregunta, indudablemente uno podía, y algunos teóricos opinan que cada época o cada civilización tiene una forma de expresar los componentes sociohistóricos y la vida de esa civilización. Pero hay un común denominador en todas las literaturas, que siempre el hombre está narrando en cualquier civilización, en cualquier cultura, en cualquier época, está narrando fundamentalmente todos los procesos que él vive en su relación con el mundo donde vive, sus vicisitudes existenciales, sus problemáticas, sus frustraciones, sus expectativas, sus esperanzas. Todo eso es un común denominador en las diferentes épocas. Lo que pasa que varía es la forma como se narra. Uno encuentra tragedias en 7 siglos antes de Cristo en el mundo griego, pero puede encontrar las mismas tragedias hoy en día. Uno encuentra comedias en el mundo latino que fueron muy dados a la comedia o a la tragicomedia. Hoy también tenemos tragicomedia. O sea, cada época, digamos, no inventa, pero utiliza una forma de narrar oral o en forma grabada, sea cualquier medio de grabación, las experiencias y la existencia del ser humano como individuo y de los seres humanos como colectividad. Muy bien. Sara Madrid Peñaranda nos escribe y nos dice que el fragmento que leí corresponde a 100 años de soledad de nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Felicitaciones, Sara. Pues muchos dijeron, pero quien primero escribió fue ella, entonces se hace merecedora, digamos, a ella al premio, este libro que se hace el lanzamiento el próximo jueves, Humanidad Planetaria, que es una reflexión acerca de el ser humano, de los retos que nosotros tenemos para convivir, no solamente entre nosotros y los seres sintientes, sino también cuidar nuestra madre planetaria. Entonces, Sara, para tener derecho, digamos, a que recibas el libro, te hago la invitación para que el próximo jueves estés pendiente, me envíes la dirección para hacerte llegar el libro. Posteriormente voy a hacer también una pequeña lectura y quien me diga cuál es la obra también tendrá como premio este libro. Bueno, yo estuve revisando sobre la historia de la literatura
Y uno de los poemas, de los libros pues más antiguos que se considera como literatura, de pronto ahora María Claudia me va a dar coscorrones y me dice eso no es literatura, es el poema de Gilgamesh, ¿cierto? Que es por allá del siglo XVII Claro. antes de Cristo y que relata la historia de un emperador, ¿no? Todas sus peripecias. Entonces me gustaría, María Claudia, que hablemos un poco acerca, y retomando lo que dice Rafa, acerca de cuál es la función social que cumple la literatura. Bueno, cuando nosotros nos ponemos ese reto de ubicar a la literatura dentro de una función social, vamos más allá, que siempre la han tratado de ubicar dentro de diversas funciones. Inicialmente empezamos con los mitos que acabas de nombrar, ¿cierto? Entonces, a nivel social, los mitos que han construido civilizaciones, han creado comunidades, unión de ideologías, como lo que acabas de nombrar, han pasado de ser mitos a transformarse en literatura, porque precisamente lo que nombraba anteriormente era que es de acuerdo a lo que establece la sociedad como literatura, que se va a tener en cuenta que eso es una literatura. Pero anteriormente, si nosotros nos damos cuenta, la Biblia, el Yurupari, el Popol Vuh, o sea, todos estos libros que han ayudado a la consolidación de sociedad, de civilizaciones y unificado criterios para congregar, en un momento dado, algunos lo han concebido como literatura. Por eso no te voy a dar coscorrón. Depende de qué es literatura y por eso surgen lo que se llaman el canon. Entonces, para algunos, la literatura ha cumplido funciones estéticas, funciones moralizantes, funciones cognitivas, pero ubicándome dentro de la perspectiva que casi siempre he desarrollado, incluso en la tesis de grado doctoral, yo pienso que una función social, y más que función social, una función para el ser humano, para la conformación del yo autobiográfico, es la literatura. ¿Por qué? Porque ella es la que va a poner en diálogo, ¿sí?, la realidad mía y la realidad de los otros. O sea, me va a poner en perspectiva la realidad interior, la realidad que puede vivir un ser humano, ¿sí?, y la realidad que ve en los otros. Entonces nos va a poner o a desarrollar también ese sentido de empatía, cómo podría ser esa otra realidad. Entonces no estás mal ubicado en cuanto la parte mitológica se asuma también como literatura. No sé si quedan satisfechos. Bien, antes de continuar, ya hay una inquietud que nos plantea acá un gran amigo que siempre nos sigue, Guillermo Giraldo. Él nos dice lo siguiente: María Claudia o Rafael, cualquiera de los dos, eso sí no hay problema. Él nos dice lo siguiente: hablando de salud mental, ¿qué opinan de Erasmo de Rotterdam y su elogio de la locura? Un espectáculo. No sé, ¿hablo yo? ¿Sí? Sí, adelante, por supuesto. Uno de los libros que me gusta porque va a cuestionarnos, ¿cierto? Va a ponernos en perspectiva la crítica a la sociedad del momento. Entonces, como salud mental, cuando uno se confronta o puede ver esa otra realidad posible que nos pone el autor, es una realidad, claro está, hay que ser activos, hay que ser lectores activos, que es una de las claves, porque si no, vamos a ser lectores dogmáticos o lectores como caballos cocheros, que solo vamos a ver una sola realidad. Y, por ejemplo, como sucede en muchos estudiantes que a veces quieren ver novelas de capo y viven esa realidad como tal. Uno cuando ve una novela, la lee o ve una película, o sea, la lectura no es solamente el código escrito, sino el código de imagen. O sea, la literatura va más allá, tiene una fuerza heurística
que nos va a activar nuestras emociones, que nos va a activar nuestro ser, nuestra existencia. Entonces, como salud mental, para responderle a nuestro participante, es lo principal. No es el libro que tengas al lado, sino cómo haces tú un pacto literario con ese libro, cómo dialogas con ese libro, es lo que te va a hacer la diferencia. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener Hay la una oportunidad cosa, Suave, hay una cosa Sí, que quisiera adelante. aclarar. Es que no se puede generalizar el término locura, porque el término locura tiene muchas implicaciones. O sea, uno puede decir, tal persona está loco por una mujer, y no es que esté loco. O sea, el término locura, ¿qué es? Pues, en la literatura, aquí en mi biblioteca está lleno de libros de literatura relacionados con la locura, pero ninguno son locos en el sentido popular de la palabra. O sea, lo que primero que hay que aclarar que es locura, y locura es algo, es un término más popular que un término científico. La locura ha sido un término literario, como la obra de Erasmo de Rotterdam o como Alberto Mangel también tiene, y Cortázar y varios escritores tienen libros que se llaman Nuevo Elogio de la Locura, y la visión de ellos es una visión de un fenómeno mental muy diferente a la de Erasmo de Rotterdam. Para muchas sociedades se ha considerado locura aquello que se aparta de los cánones sociales, moralistas o religiosos de dicha sociedad, y eso se ha prestado inclusive para persecuciones individuales y persecuciones poblacionales. Es decir, que esa gente está loca porque no sigue determinado líder político o líder religioso, o a veces nosotros lo vemos en los programas de literatura, que el que no sigue el canon, yo me acuerdo de una discusión cuando estudiábamos la maestría de literatura, que Harold Bloom, el famoso profesor inglés norteamericano, sacó su famoso canon literario de Occidente, y mucha gente lo tildó de loco porque no estaba, por ejemplo, García Márquez, o no estaban ciertos autores de su preferencia. A veces el término de la locura es un término estigmatizador o un término desobligante para señalar ciertas posiciones ideológicas o políticas o literarias o religiosas. Entonces hay que tener cuidado con el término de la locura. Otra cosa es la psicosis. La psicosis sabemos que es un trastorno mental muy grave, donde el individuo tiene como fenómeno principal la despersonalización, la desrealización y el delirio. Eso podría ser la locura dentro del campo de la medicina y el campo de la psiquiatría, pero no es lo mismo en el campo de la literatura o en el campo de la sociología, porque posiciones contrarias a lo que maneja una sociedad o normas de una sociedad no pueden ser catalogadas de loco. Lo que hacen las obras de teatro, no solamente las de Erasmo de Rotterdam, el mismo Shakespeare, lo que hizo Sófocles, Eurípides y todos estos escritores de teatro griego y los latinos, son cosas de una crítica a unos constructos sociales en los cuales ellos se aportaban a través de la crítica de esas normas sociales. Uno en la vida diaria, más uno como docente, ve muchachos que se apartan de ciertos criterios académicos, y eso no quiere decir que estén locos. Entonces, el término de locura, yo vuelvo a repetir, hay que utilizarlo con cuidado porque no se puede generalizar.
Si uno lee de la historia de los fenómenos mentales por Foucault, sí, toda la historia de la psiquiatría, uno va viendo cómo a través de las épocas ciertos hechos, circunstancias o fenómenos que para unas sociedades en unas épocas eran catalogados de locura, que para otras épocas no eran catalogados o no son catalogados de locura. Usted y yo, Uriel, cuando estudiábamos psiquiatría nigeriana, teníamos unos parámetros para determinar el grado o los tipos de locura o de psicosis, que esos parámetros ahora han sido reevaluados a través de 30 o 40 años, se han reevaluado completamente. Entonces hay que tener cuidado con generalizar el término y más bien tratar de mirarlo desde la perspectiva que uno quiera analizarlo. Es diferente la locura en el teatro que la locura en psiquiatría, que la locura a través de la sociología. Son fenómenos que pueden estar integrados, pero no necesariamente se está hablando de la misma posición. Por ejemplo, el término melancolía. El término melancolía en psiquiatría significa un estado depresivo profundo con ideas elaboradas de suicidio, pero en literatura el término melancolía es una nostalgia de aquello que pudo ser, es como la saudade de los portugueses, de aquello que pudo ser y no fue, es muy distinto y que no son depresivos. Entonces, los términos no hay que hacerle, como decía un profesor nuestro, hay que hacerle aduana a cada palabra y a cada término, porque tenemos la tendencia de generalizar los términos. Muy bien. ¿Me permite para cerrar la parte de la pregunta de la función social, retomando un poco lo que ha dicho Rafael? Hay que recordar, o de pronto hacia allá iba la pregunta, fuera de las otras funciones, una clave, y que no quiere decir que sea consciente, o puede ser algo inconsciente, es una función social de visibilizar lo que ha sido invisibilizado, en este caso lo que hace Erasmo de Rotterdam, ¿cierto? Discusiones, poner en escenas lo que no quiere ser discutido a nivel social. Entonces la literatura puede funcionar como ese aliciente, como eso que vehiculiza las emociones y que le puede llegar más a las personas. A nivel social va a visibilizar aquellos temas tabú, aquellos temas que no quieren ser mostrados. Muy bien, como una respuesta, digamos, o como un aporte a lo que Rafa comentaba, de acuerdo a todo lo que has dicho y lo que acaba de reiterar María Claudia, Rafael, podemos considerar entonces que la literatura es como un elemento, es una vía para el conocimiento del ser humano. Indudablemente. Desde que el hombre empezó a hablar, la primera conversación desde la antropología que se tiene es con sí mismo. El hombre empezó a hablar y a cuestionarse las cosas fundamentales de la vida, el nacimiento, el desarrollo, la vejez y la muerte. El hombre empieza a hablar consigo mismo, ¿sí? Y es el primer paso de la literatura como medio para el autoconocimiento. Nadie se puede conocer si no se invoca a sí mismo a narrarse sus expectativas, sus esperanzas, sus frustraciones, sus conflictos, sus formas de pensar. Entonces la literatura es un proceso
es un proceso de hablar, empieza con hablar consigo mismo y eso nos lleva al autoconocimiento. Yo acabo de publicar en un portal cultural que se llama La Cola de la Rata, invito a que lo lean, que se llama Caminar y Pensar, una odisea para el conocimiento de sí mismo. Eso está publicado en La Cola de la Rata de la semana pasada y tiene que ver con esa pregunta. Uno, si no habla consigo mismo, que es lo primero que hace la literatura es la narración oral, pero la narración oral no es hablar a voz viva que todo el mundo me oiga, es la narración interna consigo mismo y la literatura nos confronta a eso. Ahora, cuando leemos autores literarios, por ejemplo Dostoyevsky, por ejemplo Sándor Márai, por ejemplo Saramago, pues esos autores y esos libros pues nos pueden ayudar a esa posición hermenéutica que se basa en la comprensión e interpretación de situaciones existenciales con uno mismo y con los demás. Entonces la literatura es el primer paso de esas narraciones para uno conocer esa capa inconsciente que todos llevamos en nuestra estructura psicológica. Bien, nosotros tenemos un derrotero para el programa, pero hay muchas inquietudes, hay muchas opiniones que nosotros por supuesto las vamos a leer. Entonces me daría pena con quienes nos están siguiendo no tener en cuenta esto, porque con María Claudia y con Rafa pues nos tenemos confianza, entonces y ellos entenderán también que lo más importante es que haya eso, que nosotros hemos solicitado, que haya una participación activa. Quiero darle los agradecimientos a quienes nos están siguiendo en este momento. Está Amparo, está Liz, está Sara Madrid, que fue la ganadora, Moni Torrenegra desde Barranquilla, Espitia Sex, Guillermo Giraldo, Armando Luján, José Daniel Patiño, Viviana Barcasnegra, Malanito Gaona, Luisa Yepes, que envía un saludo muy especial a María Claudia, nuestro gerente institucional David Ricardo Cardona, Ana Felisa Ropero, está Ubilda, mi hermanita, un cordial saludo, hermana. Ya con Rafael hablé acerca de ti y también te manda un saludo muy especial. Dairis, también desde Barranquilla. También nos están siguiendo en este momento mis nietos, o sea, las personas que en este momento se encuentran internadas en la clínica de Pereira, en Cerritos, en la clínica de Cartago, en Santa Ana y en la Fundación Dejando Huella. Vamos a hacer un corte y ya volvemos. Hola, un cordial saludo. ¿Es el estrés la enfermedad de la civilización actual? ¿El estrés siempre es malo y produce enfermedades? ¿Siempre debemos evitar el estrés? Estas son preguntas que de una manera reiterativa le formulan a cualquier conferencista o tallerista que esté hablando acerca de este fenómeno. Precisamente para aclarar algunos de estos aspectos voy a hacer a partir de hoy una serie de videos en los cuales tocaré este aspecto que considero es central en la vida de cada uno de nosotros y especialmente tener un buen conocimiento. Lo primero es que el estrés es una reacción del individuo ante las exigencias del medio. Esto significa que el medio externo o el medio interno. Esto significa que todos los seres humanos estamos sometidos al estrés. Hay un estrés, en este caso el estrés adaptativo es un estrés bueno y por eso se le ha denominado el euestrés. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta es lo que llamamos el estrés que produce daño, el estrés que se cronifica, esta reacción que se llama el diestrés. Esto es precisamente lo que vamos a ir aclarando sucesivamente a través de estos videos. Que estés muy bien.
Continuamos con nuestro programa Mente-Cuerpo, hablando acerca de salud mental y lectura. La literatura de la existencia, un camino para la conciencia del sí mismo, con María Claudia Barcas Negras y Rafael Alarcón. Ya hemos tocado en la primera parte algunos asuntos cruciales, como es la definición de la literatura, la historia, la función social de la literatura y además la literatura como una vía para el autoconocimiento. Vamos a seguir. Pónganme atención, por favor, a la lectura que voy a hacer. La persona que primero escriba cómo se llama la obra también será acreedor a un regalo, a un premio. En un lugar, no voy a colocar el lugar, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. Ustedes me dicen a quién se corresponde. Bien, Rafael y María Claudia, hay algunos comentarios que me gustaría compartir con ustedes y ustedes dan ahí su opinión, ¿no? Nos dice aquí Ciro Fico, no sé, dice, Octavio Paz decía que el lector es un segundo escritor y como segundo escritor es alguien que escribe para sí mismo y se lee a sí mismo. Comienza, Rafa, a ver. Claro, María Claudia también, dale. Bueno, María, siempre se ha dicho que cuando uno lee, uno hace una reescritura. Dicha reescritura es para un desarrollo de la parte autobiográfica, como les había señalado. La reescritura no es el código base o literal que nosotros podemos tener, no, es una interpretación de ir más allá. Lo que señala Octavio Paz es muy cierto, tan cierto es que muchos escritores han trascendido, perdonando la redundancia, la escritura, la narrativa o la poética de otros escritores y lo han interpretado a su propia realidad y han hecho nuevas historias, formas de mirar el mundo de otra manera. Entonces, en últimas, la reescritura que hace el lector no solo es consigo mismo, sino es una lectura con la realidad que le circunda. Ok, Rafael, está muy relacionada con la anterior. Isa Zuleta, le agradezco, y dice lo siguiente: la literatura es una unión que ayuda a integrar al escritor, el lector y la percepción de la sociedad. Indudablemente, a mediados del siglo XX evolucionó una corriente literaria que se llama la teoría de la recepción literaria. Esa teoría de la recepción literaria nos ubica en diferentes campos de la relación del autor con el lector. Algunos la relacionan desde la sociedad, autor, editor, distribuidor, lector, etcétera. O sea, la teoría de la recepción literaria es muy variada y hay muchas posiciones. Y en el medio académico son polémicas de nunca acabar sobre cómo es la relación de un autor o de un narrador inventado por un autor para consignar en una obra, para tener un impacto emocional y psicológico y cognitivo ante un lector. Yo he venido desarrollando hace rato una tesis de los 4 niveles de lectura. Los 4 niveles de lectura, inclusive lo desarrollé en mi tesis de maestría de literatura, son los siguientes. La literatura nivel 1 es la literatura que leemos normalmente todos los días, desde un aviso publicitario, la factura que nos llega de la cuenta del agua,
de una revista que ocasionalmente uno lee en un salón de peluquería o esperando una cita médica, una lectura de nivel que puede ser simplemente recreativa y por algo de placer. Ahí hay una relación muy diferente de los otros niveles de literatura. La relación, me explico, del autor con el lector. Después viene una literatura de segundo nivel, que es una literatura ya más selectiva. El lector ya está inclinado por la subcultura que él tiene y por los prejuicios, como dicen algunos maestros, los prejuicios culturales los hace leer determinado tipo de literatura. Acuérdense que hay literatura científica, literatura deportiva, lo que llamamos literatura, etcétera, etcétera. Entonces el lector ya hace una lectura no solamente por placer, sino una literatura más selecta, más seleccionada, y empieza a ejercer la función crítica. En esa literatura hay una relación muy distinta entre el autor y el lector. Viene después el tercer nivel de literatura, de lectura. El tercer nivel de lectura es donde el lector se vuelve un hermenéutico de lo que el autor y el narrador de la obra le están proponiendo. O sea, empieza a hacer una comprensión y una interpretación del texto en sí y de las motivaciones que tuvo el autor para consignar en el papel grabado las ideas o los sentimientos que consignó. Y por último viene el cuarto nivel, es una literatura, es un lector que reescribe toda la obra, la vuelve a escribir, pero la vuelve a escribir desde su perspectiva, desde su cultura, desde sus campos de horizonte, como decía Jaus. Cada lector tiene un campo de horizontes, como Hawking decía que cada lector tenía una subcultura y una idiosincrasia para reescribir las obras. Hay muchas obras literarias que uno puede apreciar, cuentos o novelas que no tienen fin, y el fin del escritor es que el lector le dé el fin al cuento o a la novela. Cortázar, por ejemplo, fue un maestro de dejar muchos de sus cuentos que uno dice, se terminó en ese punto y ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la trama? ¿Qué pasó con la historia? No, le dan tiempo, e inclusive hay autores que le dicen al editor que le dejen 1 o 2 páginas en blanco para que el lector termine la obra. Y eso es muy conocido. Algunos le dicen que son trucos del autor, otros que es válido que el lector, que ya ha hecho hermenéutica, que ha hecho comprensión e interpretación, le dé su punto final al texto de ese autor. Eso es muy frecuente en literatura. Por ejemplo, hay una literatura que llama literatura de microficción, que son los aforismos, por ejemplo. Entonces el aforismo es una idea básica que lanza una propuesta, y el lector de tercero y cuarto nivel reescriben la propuesta de ese autor de aforismo, la comprenden, la interpretan y le dan sus propios significados, su propia escritura. Es una relación muy compleja entre el autor y el lector, pero vuelvo a repetir, en esa relación de dos personas
autor-lector, existen otros componentes que pueden distorsionar la relación. Por ejemplo, el contexto donde se escribe la obra y el contexto de donde se lee la obra. A veces uno lee obras que fueron escritas hace 200, 300 años y mucha gente del nivel 2 de lectura cree que eso que narró hace 200 o 300 años un autor es válido para ahora, porque no tiene la capacidad de llegar al tercer nivel y ubicarla en el contexto actual e interpretar el contexto anterior. Ha pasado con muchos autores. Entonces, esos niveles de lectura es lo que determina, pero también lo determinan los editores, los distribuidores y hoy en día la industria editorial. Ahora en la pandemia hay un fenómeno muy interesante, que estoy haciendo un estudio precisamente sobre eso, es que han aparecido textos inéditos de autores muy famosos, que nadie sabía esos textos y que ahora lo están promocionando como textos de mucha valía, inéditos por autores muy reconocidos, por ejemplo Kafka, por ejemplo el mismo Shakespeare, un montón de textos inéditos que yo, siendo crítico un poquito de todo esto, me sospecho que es más por escritores fantasmas que se inventaron, porque en el medio editorial existen los escritores fantasmas. Es muy dado que, por ejemplo, en términos de broma, le voy a decir que el doctor Uriel se vuelva un bestseller con el libro que va a lanzar en 8 días y todo eso. La editorial, ya de ahí para adelante, le contrata 2 o 3 escritores fantasmas para que le escriban con la misma temática otros libros y va con la firma del doctor Escobar como si él lo hubiera escrito. Espero que no pase así conociéndolo como lo conozco. Pero eso es muy dado en la industria. Hay autores que a uno le asombran. Sacan al año 3, 4 novelas de 600 y 700 páginas. ¿Cómo hace una persona para escribir una novela de 600, 700 páginas y 3 al año? Pues tienen que ser escritores fantasmas. Ahí es donde se distorsiona la relación autor-lector, porque ya lo están metiendo en una subcultura, la subcultura del autor, no es dentro de la crítica del lector. Entonces, en la teoría de la recepción, como les decía, hay muchas líneas y muchas discusiones que se vuelven de esas discusiones a veces academicistas que no llegan a ninguna parte. Pero indudablemente, todo lector, cuando yo lo oí a usted hablar las dos introducciones de 100 años de soledad y el Quijote, ahorita, cada lector tiene sus 100 años de soledad y cada lector tiene su Quijote. O sea, cada lector interpreta la obra de acuerdo a su cultura, a sus prejuicios, a sus intereses. Y eso es una forma de mirar la relación autor-lector. Yo veía, por ejemplo, cómo algunos escritores, un sector le destruyen la obra, un sector de lectores y otros se la alaban. Es porque cada uno de los lectores quiere reescribir o circunstancias o párrafos de la obra o vicisitudes de la obra, o quiere escribir los finales. A veces a uno no le gustan ciertos finales, porque el final que uno ya tenía en la mente en el transcurso de la lectura, el escritor le sale con el absurdo. Ahí están los famosos escritores del absurdo. Y el terror, por ejemplo, Poe, leer Los Cuervos o leer las obras de Poe, pues uno viene con una lectura a veces lineal y al final le salen con un fin completamente diferente en los cuentos de Poe, y así en muchos autores. Entonces la relación
escritor, lector, siempre será reescrita. ¿Por quién? Por cada uno de los lectores. Uno a veces en estos medios académicos se arman polémicas sobre obras muy conocidas. Por ejemplo, una famosa obra es La tejedora de coronas, de Spinoza. Cada uno tiene una posición sobre la tejedora de coronas de Spinoza. Para algunos es una enciclopedia, a otros lectores es un tratado de erudición pedante, para el otro es un tratado de historia, de astronomía, de física y matemática, y para otros es un tratado de masonería. O sea, cada lector le está dando una lectura, una reescritura a la tejedora de coronas de Germán Spinoza. Entonces, en esas circunstancias, la relación escritor-lector es compleja, no es tan sencilla como uno piensa, y depende del grado o del nivel de lectura y de la subcultura y los prejuicios que tenga cada lector y a la vez que tenga cada escritor. Muy bien. Antes de hacer otros comentarios, Rafael, dos personas muy queridas por nosotros nos están saludando. Una, Ciorela Mazarela, nuestra colega que se encuentra en ese momento en Panamá, que un saludo muy cordial. Bueno. Y también desde Bogotá, Carlos Luis Delgado, que está muy contento de podernos ver a nosotros, que hace días pues no te veía a ti. Te mando un saludo muy especial. Carlos Luis Delgado va a estar con nosotros el próximo jueves y Ciorela nos ha acompañado en algunos programas de salud mental. Viviana Vargas Negras dice, leer a Foucault nos permite tener una mirada del abuso de la denominación locura ante la intolerancia de lo que es diferente a nuestro pensar. Eso ya fue tocado por Rafael y por María Claudia. Isa Zuleta dice, la literatura ha ayudado a través de los años a que la salud mental sea más comprendida alrededor del mundo. Exactamente. Y la ganadora es Viviana Vargas Negras. Ella también se hace acreedora a esta obra, hacia la construcción de una humanidad planetaria. Lo mismo que le dije a Sara Madrid, que en el próximo programa, por favor, para que se conecte, me dé la dirección y hacerle llegar el libro. Dos mujeres rápidamente fueron las primeras que dijeron cuál era la obra que estaba leyendo, que se corresponde la segunda a Don Quijote de la Mancha, como dijo muy bien Rafael. Bueno, María Claudia, ya estamos al final del programa. Me gustaría que en 3 minutos nos hablaras un poco acerca del rol de la mujer en la literatura. Hay muchas escritoras muy famosas que han tenido pues una resonancia a nivel de los años. ¿Cuál es ese rol de la mujer en la literatura, María Claudia? Bueno, para hablar del rol de la mujer en la literatura, debemos remontarnos a cómo ha sido la inclusión de la mujer en cuanto a la lectura. En una conferencia que di, me acuerdo, ponía mujer, libro y emoción. La mujer siempre ha sido excluida, a través de la historia le ha tocado empezar de cero. Eso debido a, hay otros escritores, no me acuerdo ahorita el nombre, que decían que a la mujer hay que liberarle las manos para que pueda hacer propuestas. Efectivamente, liberarle las manos ¿de qué? Liberarle las manos de la parte de hacer las cosas en la casa, del cuidado solo de los hijos, sin querer decir que esto vaya a favor o para destruir la conformación de familias, no. Más que todo para equilibrar o ser equitativo en la parte de los roles entre el hombre y la mujer. Entonces, en cuanto a eso, si nosotros nos ponemos a ver el rol de la mujer
tanto en la lectura como en la parte de producción, la mujer en la parte de la producción ha tenido que luchar, mostrar, y por eso dicen que existe una literatura feminista, y no es que exista una literatura feminista, sino que le toca demostrar de que ella también escribe obras excelentes, porque se ha creído o se ha construido la idea que no solo los hombres pueden construir excelentes obras literarias. Entonces, cuando a una mujer, y no solo a una mujer, sino a un ser humano, sea hombre o mujer, se le excluye de la parte de la lectura, no solo la literatura, se está siendo castrado. ¿En qué sentido? Se le castra de la civilización, de la parte simbólica o del pensamiento simbólico como ser humano. Entonces, en últimas, tanto desde la parte de la lectura, o sea, el ser activo como lector, la mujer o cualquier ser humano, no digo solo la mujer, como la parte de la producción, hay una brecha, o sea, en el sentido de que la brecha ha sido grande entre hombres y mujeres. Y castrar a un ser humano de la lectura es castrarlo y ponerlo en un mundo inmediato, y no un mundo de la imaginación, un mundo de la parte simbólica, la posibilidad de viajar más allá del mundo que está alrededor. Bien, una docente también nos pregunta lo siguiente desde Barranquilla, Monitor Renegra. Me gustaría que tú respondieras a esta pregunta. María Claudia dice, ¿qué características hacen que un escrito se convierta en literatura? Bien Eso interesante, ¿no? Sí, siempre ha habido esa discusión, ¿qué es literatura y qué no es literatura? Entonces uno podría, desde diferentes teorías, decir, si es desde los rusos, esto sí es literatura, ¿no? O los que están de autoayuda y los que no les gustan los libros de autoayuda dicen, no, eso no es literatura. No, entonces, ¿qué es literatura? Hay una serie de utilización del lenguaje, ¿cierto?, que nos va a llevar a que no sea un mero contar, una anécdota, sino que hay unas estructuras que son capaces, o sea, el ser humano que es escritor es capaz de transformar el lenguaje y hacerlo sentir diferente a la cotidianidad, pero a la vez lo acerca, y eso se llama verosimilitud, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay amigos o compañeros que me han pasado libros y dicen, no, publicaron este libro. Y lo empiezo a leer y yo le digo, no, eso es una mera anécdota. Entonces, cuando se pasa del estadio de la anécdota, del contar tal cual una realidad, a un estadio donde hay, toca más esa parte del ser humano, de todas esas conflictivas del ser humano, nos va a llevar a otro estadio, ¿sí? Entonces, pasar de la anécdota a la literatura requiere estilo, requiere utilización del lenguaje, de figuras literarias, transformaciones, requiere de tantas cosas, es de un tejido que a través de la historia hemos traído. Bien, hemos llegado al final del programa, pero a mí me gustaría, Rafa, que tú en 2 minutos nos hables acerca de un tema que ha sido una preocupación tuya, que has escrito. Yo conozco bastante de lo que tú has escrito, que te han publicado, y tiene que ver de la relación que hay entre literatura, sufrimiento, suicidio. Tú has escrito mucho con respecto a el suicidio, por ejemplo, en literatura o en personas que escriben. Me gustaría que hablaras un poquito sobre ese aspecto, Rafa. Bueno, la literatura o la literatura del suicidio es una literatura muy antigua. Desde los griegos antiguos, siglo VI, V antes de Cristo, ya se conocen escritos de literatos suicidas o de personajes suicidas, porque hay que tener en cuenta, una cosa es el suicidio del autor y otra cosa es el suicidio del personaje.
Hay autores que pueden, digamos, la única forma de librarse de un personaje, y me acuerdo una charla con Álvaro Mutis, que Macrol el Gaviero lo tenía poseído, completamente poseído, y él no sabía cómo librarse de Macrol el Gaviero y decidió matarlo. Sí, y pensó muchas veces en que Macron se suicidara. Al fin ni se suicidó ni lo mató, lo desapareció, pero lo volvía a revivir. Hay muchos autores que se han suicidado por diferentes causas. Hay autores, en uno de mis escritos, hay autores que se han suicidado indudablemente porque padecían trastornos mentales severos, depresiones, melancolías, psicosis, etc. Hay otros autores que se han suicidado simplemente como esnovismo. A finales del siglo XIX, cuando Goethe sacó el joven Werther, hubo una ola de suicidios. El joven Werther, de su personaje, se suicida. Goethe lo mata suicidándose. Una ola de suicidios prácticamente daba caché, me perdonan la expresión, para ser escritor terminar suicidándose. Una ola de suicidios en Europa muy grande a raíz del suicidio del joven Werther. Posteriormente, en un diálogo con Schelling, se descubrió que Goethe de joven también se había enamorado, o ya más maduro, no tan joven, se había enamorado de una chica, la chica no le paraba bolas y que él pensó en el suicidio. Y para no matarse a él, se inventó el personaje de su novela tan famosa y lo mató, suicidándose. Entonces, la literatura del suicidio tiene varias líneas de trabajo. El suicidio del autor, el suicidio de los personajes, y últimamente, hace unos 20 años, un grupo de profesores de diferentes medios académicos están hablando del suicidio de la obra. Hay obras que por su estructura escritural se suicidan. Entonces, y hay malos autores que con la primera, uno empieza a leer 100 años de soledad y ya lo atrapa, empieza a leer ciertos inicios de novelas y de cuentos y uno queda atrapado. García Márquez decía que el éxito de una obra estaba en la primera frase, desde que empezaba la frase hasta el primer punto que se daba. Ahí está el atrapamiento del lector. Muchos autores, por ejemplo en Pereira, todo el mundo se dice escritor, todo el mundo escribe, sí, pero muchos autores, cuando uno lee el primer párrafo, ya se suicidaron, ya mataron la obra, ya la obra se suicidó, y eso hablan muchos académicos. El suicidio de la obra, el suicidio de los personajes y el suicidio del autor. Y cada una de esas tres líneas tiene una serie de miradas diferentes sobre el suicidio. Entonces, y también está, por ejemplo, yo acabo de hacer un trabajo con 3 autores que se suicidaron. Jorge Cuesta, de México, José María Arguedas, de Perú, y Alessandra Pizarní, de Argentina. Acaba de hacer un trabajo que se va a publicar dentro de poco, de estos 3 autores. Las circunstancias del suicidio de estos 3 autores son completamente diferentes cada uno. Cada uno optó por el suicidio bajo ciertas consideraciones personales, psicológicas, sociales, académicas, literarias, completamente diferentes. Pero también tenemos autores que han matado a través del suicidio a sus personajes, como le decía, Goethe fue uno de esos, Flaubert fue con Madame Bovary, Tolstoy con Ana Karenina, así para mencionar los más conocidos. También tenemos otros autores menos conocidos para el público general, que sus personajes todos terminan en el suicidio. Entonces, hablar de ese tema
ya nos convocaría casi a hacer un programa exclusivo sobre literatura y suicidio. Sin duda alguna, eso es algo que nosotros podemos hacer como un programa especial porque es bastante interesante hablar sobre esto. David Ricardo Cardona, nuestro gerente de Rafa, te hace un comentario. Saludos al doctor Alarcón. Es importante entender y rescatar la hermenéutica de la literatura y de cualquier lectura para poder hacer un análisis crítico y aplicar en la vida los textos que leemos. De igual manera, hay un saludo muy especial que envía Isa Zuleta. Saludos a Alarcón y a Escobar de parte de Isabel Cristina Galván. Excelente e interesante exposición. Vamos a hacer un corte y volvemos para la despedida del programa. Hola, un cordial saludo. El ser humano se ve sometido permanentemente a situaciones que le generan tensión y estrés, especialmente la situación que estamos viviendo de incertidumbre. Este libro, Cuida tu salud mental, es una respuesta para que de manera práctica las personas desarrollen su potencial interior. Lo puedes conseguir a través de las redes sociales, la página web www.urielescobar.com.co y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Bueno, hemos llegado al final de ese programa, Salud Mental y Lectura. Teníamos programado una serie de temas que íbamos a tocar, pero definitivamente fuimos desbordados. Afortunadamente María Claudia y afortunadamente Rafael, porque se dieron cuenta ustedes la participación activa de quienes estuvieron acompañándonos en este programa. Y eso me parece que es muy bueno. Con ustedes pues tenemos ahí una deuda, como decía Rafael al final. Sería importante, por ejemplo, hay dos temas que son muy grandes, literatura. Por ejemplo, la mujer en la literatura, ese es un tema que requeriría un programa completo. Lo que tú planteabas sobre suicidio y literatura, ese sería un programa completo, pero ya iremos mirando. Primero tengo que darle los agradecimientos a ustedes por haberme acompañado en este programa. María Claudia, gracias, infinitas gracias por tu acompañamiento. Muchas gracias a usted, a todos los participantes, porque motivan a seguir hablando, investigando de estos temas, principalmente el de la mujer. Por ejemplo, Gabriela Mistral, que ganó el Nobel, Rosa Montero, que ha hecho también lo que es Virginia Woolf. O sea, tantas mujeres que hay que leer, incluso en la biblioteca mía, aquí detrás solo tengo un espacio de mujeres, y la perspectiva de la mujer es interesante. Entonces, los invito a leer más mujeres. Gracias, María Claudia. Rafa, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias, Uriel, y al grupo de Psico por la invitación. Pero quisiera despedirme con mi canon actual de mujeres literatas o escritoras. Yo le digo a todas las mujeres que se me acercan, que yo no creo en ninguna mujer que no haya leído a Virginia Woolf, especialmente en Un cuarto propio. Sí, y para las feministas, esa es la Biblia del feminismo, a Virginia Woolf. Indudablemente María Claudia mencionó a Rosa Montero, yo quiero agregar a Siri Husband, a Alice Munro, a Margaret Atwood, Simone de Beauvoir, por ejemplo, también, las hermanas Brontë, una serie de escritoras extraordinarias, pero yo creo que a Virginia Woolf, Un cuarto propio, es el libro que ninguna mujer deberá, o no, mejor dicho, ninguna mujer se puede morir sin haber leído Un cuarto propio de Virginia Woolf. Es el libro base para muchas cosas, para eso que hicimos en el programa, como la literatura
como un medio de autoconocimiento, la literatura como un medio de hermenéutica, o sea, de comprensión e interpretación de sí mismo. Ese diálogo, ese monólogo de Virginia Woolf en esa obra es extraordinario. Indudablemente está Siri Husband con La mujer temblorosa, y bueno, me quedaría aquí nombrando todas mis amantes literarias, como le digo yo. Les recomiendo, y en Colombia, Marvel Moreno y a Fanny Buitrago, por decirlo. Marvel Moreno, es interesantísima las obras de Marvel Moreno, y Fanny Buitrago y Soledad Costa de Samper también, indudablemente. O sea, son mujeres grandes escritoras. Entonces, esa es mi despedida con esas recomendaciones, porque me quedo aquí nombrando y nombrando, y me le gasto todo el resto del tiempo en nombrar obras literarias de gran valía de mujer. Alessandra Pizarnik, por ejemplo, también. No, tantas escritoras que tengo aquí, que sería mi canon, como digo. Y es mi canon, que es discutible, porque es una apuesta por las lecturas de grandes escritoras. Muy bien, muchas gracias. María Claudia, muchas gracias, Rafael, a ustedes. Los invitamos para el próximo jueves, que como ya les he mencionado, tenemos el lanzamiento de la obra Hacia la construcción de una humanidad planetaria, escrita con el doctor Alfredo Speir, que es un líder espiritual, ex candidato a la presidencia de Chile, y hemos hecho conjuntamente un libro que es un llamado al ser humano, es un llamado al cuidado, a la fraternidad, y especialmente a que miremos y que volteemos la mirada hacia la casa planetaria. A todos ustedes, muchísimas gracias. El próximo jueves nos vemos a las 8 de la noche. Chao. Chao.